Buenas tardes, damas y caballeros de diferentes partes del mundo que nos acompañan en este tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, tercer CEMASIC, evento patrocinado por la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, REDUMATE. Les doy la más cordial bienvenida al taller 2, que lleva por nombre Resolución y Diseño de Problemas de Modelización Matemática, dado por 3 profesionales costarricenses: Yesenia Chavarría Vázquez, Ronnie Gamboa Araya y Arieri González Ulloa. Voy a permitirme hablar un poquito sobre Yesenia Chavarría Vázquez. Ella es máster en matemáticas con énfasis en matemática educativa de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es máster en Ciencia y Tecnología de los Medios de la Universidad de Pavia, Italia. Es egresada de la licenciatura de la Enseñanza de la Matemática por la Universidad Nacional de Costa Rica. Se desempeña actualmente como directora de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional. Ha sido investigadora y académica por más de 18 años en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Posee más de 20 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y ha participado en varios eventos académicos. Sus investigaciones han estado relacionadas con la didáctica de la matemática y la formación de docentes en enseñanza de la matemática. Además, ha formado parte de procesos de diseño curricular a nivel de grado en la enseñanza de la matemática. Muchísimas gracias, Yesenia Chavarría, por acompañarnos en este evento. Me permito presentar ahora al señor Ronnie Gamboa Araya. Él es doctor en educación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Tiene un máster en matemática educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es licenciado en la enseñanza de la matemática por la Universidad Nacional de Costa Rica. Él se ha desempeñado como director, investigador y académico de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Costa Rica y como como vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional. Ha publicado más de 25 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en varios eventos académicos. Las investigaciones de las cuales él ha sido parte están relacionadas con el uso de la tecnología en la enseñanza de la matemática, dominio afectivo en la educación matemática, factores asociados a la repitencia y deserción universitaria y formación docente. Además, ha participado en procesos de diseño curricular a nivel de grado y posgrado. Muchísimas gracias, Ronnie, por acompañarnos. Y por último, doy la más cordial bienvenida a Arieri González Ulloa. Ella es estudiante de bachillerato en enseñanza de las matemáticas y actualmente es asistente del proyecto Fortalecimiento del Perfil Profesional para el Desarrollo de Habilidades en el Personal Docente de Matemática y Ciencia, FIDA 0152, y en el proyecto La Modelización Matemática en la Formación del Docente de Matemáticas, su abordaje y su aplicación. A los 3 les damos la más cordial bienvenida y les cedemos la palabra para que empiecen a desarrollar este taller número 2 que lleva por título Resolución y Diseño de Problemas de Modelización Matemática. Les recuerdo a los participantes que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la vayan haciendo por el chat y que con gusto la vamos a ir atendiendo. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer y un gusto pues estar aquí y compartir con ustedes algunas de las ideas que hemos estado trabajando en el marco de un proyecto, ¿verdad?, que refiere a la modelización matemática en cuanto a su abordaje en nuestra carrera de formación en enseñanza de la matemática que tenemos en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Específicamente, pues, este taller que hemos denominado Resolución y Diseño de Problemas de Modelización Matemática, pues tiene como propósito brindar aspectos teóricos relacionados con el proceso de modelización matemática, las habilidades que se generan con estos procesos en los estudiantes y las características idóneas de situaciones de modelización, para ya básicamente pues trabajar aquí con el diseño y la resolución de problemas de modelización para la enseñanza de las matemáticas. Un poco contextualizarlos, ¿verdad? En este proyecto en el que trabajamos los 3, pues ha tenido también la incorporación de estudiantes de la carrera de
de grado, de bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática, y varios estudiantes pues han hecho sus trabajos finales de graduación en el marco de este proyecto. Entonces, algunas de las intervenciones o participaciones que vamos a tener a lo largo del taller, pues son precisamente también trabajos que estudiantes han realizado en el marco de ese proyecto y que queríamos compartir con ustedes. Lo que se muestra en pantalla es un Padlet que hemos construido para interactuar a lo largo de todo el taller. Entonces, en el chat vamos a colocar el link para que cada uno pueda acceder al Padlet, y en algunos momentos pues vamos a pedirles sus comentarios o trabajo colaborativo que vamos a ir realizando. Entonces, Arieri ya en el chat puso el link, entonces agradecería que ojalá pues puedan acceder al Padlet para que lo tengan ahí y poder nuevamente de manera colaborativa comenzar a trabajar y a interactuar con este instrumento. De hecho, lo primero que vamos a hacer es visualizar un video que lo construyeron estudiantes precisamente que trabajan con nosotros en el proyecto y que han desarrollado su trabajo final de graduación en torno a la modelización matemática. Entonces, ellos aquí comentan un poco el marco teórico de referencia y es con lo que vamos a iniciar. De manera que agradecería nos indiquen si lo pueden, si ya pudieron acceder al Padlet, y que cada uno, por favor, daríamos un espacio para que puedan visualizar el video. Lo íbamos a pasar por acá, pero a veces el Zoom genera ciertas distorsiones o el video tal vez no llega en la mejor calidad, y de ahí es que hemos construido este Padlet para que cada uno de los participantes en este momento pues pueda acceder a ese video, que es un extracto pues del marco teórico que ellos están trabajando o que trabajamos en el proyecto, y que pues pensamos pertinente que también ustedes lo puedan visualizar. Entonces daríamos un espacio de 5 minutos para que cada uno acceda al Padlet, vea la estructura del Padlet y pueda acceder al video. Al cabo de 5 minutos pues estaríamos conversando sobre el mismo. Saludos compañeros, profesores y público en general. Nosotros somos Marvin Vega y David Ramírez. Es un gusto recibir la invitación de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Costa Rica para presentarles algunos aspectos de la modelización matemática, parte de nuestro marco teórico de la investigación para trabajo final de graduación. Deseo el espacio a mi compañero Marvin Vega. En primera instancia, es importante mencionar que una de las riquezas del idioma español radica en la multiplicidad de significados para determinados conceptos. Por ejemplo, la modelización, la modelación y el modelaje matemático se pueden utilizar como sinónimos en nuestro idioma. Ahora bien, partiendo de una síntesis de Blonjoe y Borromeo, podemos definir la modelización matemática de la siguiente forma. Es el proceso llevado a cabo por una persona para establecer una relación entre alguna idea matemática y una situación real. Evidentemente, como todo proceso, contiene subprocesos dentro de él. Haciendo una síntesis, podemos mencionar los siguientes subprocesos: formulación del problema, sistematización, traducción de esos objetos y relaciones al lenguaje matemático, uso de métodos matemáticos, interpretación de los resultados y conclusiones, y por último, evaluación de la validez del modelo. Fases de modelización matemática. En esta exposición se contemplan 4 fases: fase de situación real, fase de representación mental de la situación, fase de modelo matemático y fase de modelo real. Pueden existir variantes en los nombres o incluir más fases dependiendo del autor,
pero estas corresponden a la que regularmente se mencionan en los estudios. La fase de situación real representa la situación dada al individuo, la cual puede obtenerse por diversos medios, como imágenes o textos, mientras que la fase de representación mental de la situación corresponde al momento que el individuo reconstruye la situación dada en su mente, aunque esta puede ser imprecisa. También puede variar dependiendo del estilo de pensamiento y experiencias de cada individuo. La fase modelo matemático es cuando el individuo realiza la transición de la situación dada a conocimientos matemáticos, mediante representaciones externas, representaciones gráficas o expresiones matemáticas. La fase modelo real corresponde cuando el individuo realiza simplificaciones filtrando la información para tomar decisiones que tengan un significado dentro del contexto del problema. Es construida prácticamente a nivel interno y las expresiones externas dependen de las declaraciones que haga el individuo para externar el modelo. En lo que corresponde a la modelización, algunos autores plantean distintos ciclos. Por ejemplo, Borromeo. Borromeo propone 4 ciclos según el contexto o los procesos que se llevan por cada una de las personas. Los 4 ciclos mencionados por Borromeo son el ciclo de la modelización psicológica, el ciclo de la modelización diagnóstica, el ciclo de la modelización para matemática aplicada y el ciclo de la modelización didáctico o pedagógico. Este último se diferencia por darle énfasis a cada uno de los pasos. Además, es una herramienta que promueve competencias entre los estudiantes. Bloom y Kaiser, como los principales autores de este ciclo, explican el proceso que existe entre la realidad y la matemática. El acompañamiento docente es muy importante para una correcta modelización matemática. Villa plantea los siguientes momentos. Observación y experimentación como número 1. Aquí el profesor debe considerar los conocimientos previos para iniciar el abordaje de la situación y seleccionar un problema del mundo real. En segunda instancia, la delimitación del problema. El profesor acá debe organizar el grupo de estudiantes de forma que ellos logren identificar las variables del problema. En tercer lugar, la selección de estrategias. El docente debe tomar la decisión sobre los recursos para lograr una construcción de diversos modelos intermedios y modelos deseados. En cuarto lugar, la evaluación y la validación. El docente debe considerar distintas formas de evaluar la pertinencia del modelo construido. Y por último, la conexión de otros modelos y situaciones. Acá se debe encontrar otros fenómenos donde se puede establecer relaciones entre los mismos conceptos. Eso sí es importante que sean bajo nuevas interpretaciones. Los criterios de selección de problemas. Los criterios de selección de problemas son características que deben de tener las tareas que involucren la modelización matemática, como lo son el significado de la tarea, modelización, considerando situaciones que tengan sentido y aplicación para la persona, contexto realista basado en la realidad, considerando situaciones que sean acordes a la edad, intereses y experiencias del grupo, provocar más preguntas, considerando tareas que abran la posibilidad a planteamientos a nivel matemático o del contexto de la situación. Estimulación de manera holística. La resolución de los problemas deben tener un impacto en situaciones que se le puedan presentar fuera del salón de clases. Nivel de lenguaje apropiado. Corresponde a las tareas que tengan un léxico acorde al nivel académico y que sean claras para las personas. De esta manera y en forma de resumen les presentamos un esquema de modelo matemático, partiendo del concepto modelo, llegando a modelo matemático y sus posibles sinónimos, modelaje matemático, modelización matemática y modelación matemáticas, agrupados en 4 ciclos: matemática aplicada, didáctico-pedagógico, psicológico y diagnóstico, trabajados en 4 fases: situación real, modelo matemático, representación mental de la situación y modelo real, separados por competencias y criterios de selección de problemas. Las competencias corresponderían a observación y experimentación, delimitación del problema, selección de estrategias, evaluación y validación y conexión a otros modelos, mientras que en los criterios encontramos el significado de la tarea, el contexto realista basado en la realidad, el provocar más preguntas, la estimulación holística del aprendizaje y el nivel apropiado del lenguaje. Siendo esto nuestra presentación, les agradecemos mucho la atención, también agradeciendo nuevamente la invitación y que pasen lindo día.
Bueno, tal y como lo expliqué al inicio, este es un video elaborado por estudiantes que están trabajando su TFG o su trabajo final de graduación en el marco de la modelización matemática. Y es un video introductorio, digamos, un poco para profundizar en el concepto, en las fases, los ciclos y pues los criterios de selección del problema. En el Padlet, que también se les compartió, viene una actividad introductoria en donde se plantean 3 situaciones y aquí quisiera que ustedes pues interactúen con el Padlet en la parte inferior. Si ustedes ven, bueno, están unas manitas para señalar que les gusta, si están de acuerdo con lo que ahí se plantea o si no están de acuerdo, y además vienen comentarios. Entonces, lo que quisiéramos en este momento es que con el Padlet nos indiquen si esas situaciones corresponden o no a problemas de modelización de acuerdo a aquello que ustedes consideren o a sus concepciones respecto a la modelización matemática. Entonces, ya sea si solamente señalan con esas manitas si lo consideran un problema de modelización o no, o bien si nos desean compartir sus apreciaciones, pues en comentarios lo pueden hacer ya indicándonos tal vez la razón por la que consideran que es o no es un problema de modelización. Le voy a pedir a mi compañera Arieri que comparta nuevamente la dirección del Padlet para que puedan ingresar, que la comparta en el chat. Gracias, Ariel. Entonces, lo que les pediría ahora es que cada uno haga lectura de esas situaciones, problemas. Si les dan doble clic, pueden ampliarla y visualizarla de mejor manera, digamos, para poder leerla. Y una vez que den lectura de ella, pues indicar si es o no es un problema de modelización. Y como les decía, si desean ampliar, también en comentarios nos pueden un poco comentar al respecto. Algo importante a la hora de comentar en cada uno de esos espacios, aparece de manera anónima. Si ustedes desean que aparezca su nombre, por favor, al inicio pueden entre paréntesis colocar el nombre de ustedes y el comentario que van a dejar, o bien hacerlo de manera anónima.
Bueno, aunque creo que todavía algunos están haciendo la lectura de los problemas, tal vez quisiéramos en este punto leer las apreciaciones y tal vez alguien que se refiera a su percepción respecto a cada problema. Por ejemplo, la situación 1, tenemos de las 20 personas que contestaron, 17 consideran que sí es un problema de modelización y 3 que no es un problema de modelización. No sé si será posible acá, si alguno de los que considera que es un problema de modelización, pues quisiera dar su percepción o su opinión al respecto, o bien de los que consideran que no es un problema de modelización, ¿cuál es la razón por la que se considera que no es un problema de modelización? No sé si alguno de los acá presentes quisiera participar o dar su percepción. Hubo bueno, de hecho, dentro de los comentarios que hemos recibido, uno de los que se indicaban era de qué depende que sea un problema de modelización, ¿verdad? Si del docente o si del estudiante. A lo largo del taller vamos a tratar de ir construyendo precisamente un poco a la luz de lo que hemos trabajado, precisamente cómo ir identificando, ¿verdad? Un problema de modelización o bajo qué escenarios tenemos un problema de modelización. Bueno, en este caso aumentó a 19 los que consideran que la situación 1 es un problema de modelización y 3 que no. En la situación 2 tenemos lo contrario, ¿verdad? Un comportamiento contrario. 2 consideran que es un problema de modelización, 21 considera que no es un problema de modelización y tenemos 2 comentarios respecto a esta situación 2. Precisamente de la que hacía ahora referencia, ¿verdad? De quién depende que una situación sea considerada un problema de modelización o no, si del profesor o del alumno. Y además también se indica que no es un problema de modelización, dado que se puede tabular los valores para cada ecuación cónica y verificar si es verdadero o falso. Bien, para la situación 3, se nos indica, perdón, Ariel, antes de ir al comentario, nada más para hacer referencia, 19 personas consideran que sí es un problema de modelización y 5 que no lo es. Entonces, dentro del comentario que nos dejan, está el hecho de que no es un problema de modelización, dado que pide determinar un problema que es sencillo de calcular. Bien, y alguien nos dejó su apreciación también en la situación 1. 2 personas dejaron comentarios en la situación 1. Si es un problema de modelización, dado que hay diversas estrategias de resolución, además de que puede dar lugar a múltiples respuestas abiertas. El problema presenta un contexto realista, la glorieta existe, a pesar de esto el contexto no ofrece información relevante para resolver la situación. Otro punto, la solución no implica la toma de decisiones ni la creación de un modelo. Bien, entonces, con esta primera actividad introductoria, pues vamos a ir generando las bases de lo que para nosotros ha sido, pues, la concepción, digamos, desde donde visualizamos nosotros los problemas de modelización matemática. Entonces, todavía, ahora después volvemos acá y regresamos a la discusión de si los problemas planteados son o no problemas de modelización o cómo determinar si un problema es de modelización o no. Entonces, para ello, pues vamos a dar inicio con algunos supuestos.
Entonces, con respecto a la modelización matemática, hay varios ciclos de modelización. En este caso, asumimos el ciclo de modelización de Bloom y Lake, ¿verdad? Que menciona que se tiene que partir de un contexto real, de una situación real que sea familiar al estudiante, en este caso un criterio pedagógico, y a partir de ahí llevar a cabo el proceso de modelización. Entonces se parte de una situación real que se tiene que comprender, en un primer momento se tiene que comprender, se tiene que formar, identificar variables, identificar qué conocimientos se quieren, identificar información que está extramatemática, se menciona. Entonces la primera parte es partir de un contexto real y luego comprender ese problema, identificar variables y elementos que se requieran para modelar el problema, simplificar esa estructura, simplificar esa tarea. Una vez que se ha comprendido el problema, pasamos a la fase de crear el modelo, que implica ya habilidades matemáticas propiamente del modelador de la situación, y donde pone en juego toda la relación de las variables o de las situaciones que están involucradas en el problema. Una vez que se modela el problema, se interpretan los datos con base en los conocimientos matemáticos, pero también en si la solución se adapta o no al problema real que se tenía. Entonces, al final requiere un proceso de validación con el cual comparar, interpretar y validar los resultados obtenidos. Este es uno de los ciclos de modelización, ¿verdad? Hay otros, pero en particular para nuestro caso adoptamos este, donde se parte de un problema a partir de un fenómeno real que sea conocido, donde la persona pueda involucrarse y que al final se modele y se genere una solución que sea real y que responda al problema. En ese sentido hay varias competencias interpretadas desde las fases. Las competencias en modelización pueden ser interpretadas desde al menos dos perspectivas. Una puede ser en las fases de la modelización o los niveles de complejidad. En este caso, en cuanto a las fases, estas dependen propiamente de los ciclos de modelización, y Kaiser enumera de la siguiente forma, ¿verdad? La competencia para entender los problemas del mundo real y construir un modelo de esa realidad para poder interpretarlo, competencias para crear esos modelos desde el modelo real, competencias para resolver los problemas matemáticos a partir de un modelo matemático, competencia para interpretar los resultados matemáticos a partir del modelo de la situación real, si es plausible, si tiene sentido con respecto a la situación que se está modelando, y competencias para confrontar soluciones y, de ser necesario, realizar un nuevo ciclo de modelización. Si es necesario redefinir o si es necesario crear otro modelo que permita obtener resultados que estén más acordes con la realidad y con el fenómeno que se está modelando. Con respecto al planteamiento y diseño de un problema de modelización, Borromeo indica que lleva tiempo al principio, ahora no es tan evidente crear un problema de modelización, pero que se requiere un contexto motivador, un contexto que sea conocido para la persona, que tenga sentido para la persona de acuerdo al ambiente o situación en la cual se desenvuelve. Identificar las tareas matemáticas necesarias para la situación establecida, identificar si el modelador tiene las habilidades o los conocimientos necesarios para poder modelar el problema y resolver el problema, y cumplir con los criterios de ser un buen problema de modelización. ¿Qué sería un buen problema de modelización? Bueno, lo anterior, que esté inmerso en un contexto real, pero que también requiera trabajo por parte de la persona, que requiera investigación, que requiera conocimiento y que no haya quizás una única solución, ¿verdad? Va a depender de las variables, de la información que se tenga y de las acciones que ejecute la persona para resolver el problema. Bien, entonces, en ese sentido, ¿verdad? Y siguiendo lo que Borromeo establece, lo primero para el diseño, para la creación de un problema de modelización, debe ser encontrar un contexto motivador. Y al respecto, entonces, nosotros hemos tomado dos elementos o dos marcos teóricos para que nos den esa idea o que sean el punto de partida para esos contextos motivadores. Uno es el signo cultural, que es más de la corriente, digamos, de etnomatemática e incluso de etnomodelización, ¿verdad? O etnomodelación. Y por otra parte, el contexto
o un contexto o la contextualización significativa. En lo que respecta al signo cultural, digamos como un elemento que nos puede permitir en este caso una etnomodelización, entendemos por signo cultural aquel elemento de la cultura tangible o intangible, relevante y representativo para una región, puede ser para un gremio, para un grupo social. Se identifica el conocimiento matemático cultural inmerso en ese signo cultural y que tenga potencial para el desarrollo de una matemática escolar. Aquí, pues se ha clasificado por varios años el signo cultural en 3 aspectos, ¿verdad? El artefacto, el sociofacto o el mentifacto. O sea, ¿cómo identifico yo que realmente eso que estoy visualizando es un signo cultural? Pues básicamente, si es un artefacto, si es un sociofacto, si es un mentifacto. ¿A qué se refiere el artefacto? Bueno, el artefacto es el objeto, incluso puede ser también tangible o intangible de una cultura, en el que, por ejemplo, la construcción de canastos, tejidos, incluso la construcción de hornos o vasijas de barro. O sea, vemos un artefacto en el que está y que tiene un bagaje cultural o que es representativo para una región o una cultura determinada. El sociofacto tiene que ver más como aquellas costumbres alrededor y que incluso se piensa más en una costumbre o una tradición o una acción, digamos, más colectiva. Y aquí, por ejemplo, bueno, un ejemplo que podemos dar de sociofacto son las reglas en un juego, ¿verdad? O sea, en un juego, incluso pensemos en un juego tradicional y demás, las normas que se establecen, esas se constituyen en un sociofacto. Y mentifacto, pues tiene que ver más con axiomas de conocimiento que están arraigados a una cultura, a una sociedad, y que pues sus características nacen precisamente en una concepción y una idea que se tenga dentro de la cultura. Todo esto nuevamente refiere más a ese marco teórico, digamos, de etnomatemática, pero que consideramos que el signo cultural es un elemento que puede ser el punto de partida precisamente para hallar un contexto motivador desde donde podemos generar modelización matemática. Gracias. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, en una de las investigaciones en torno a signos culturales aquí en el país, de la mano con docentes de primaria, se determinó que un signo cultural importante en una de nuestras regiones del país es el cultivo del melón y lo que eso representa para una región específica. Particularmente para la provincia de Guanacaste. Y en este signo cultural, pues podemos identificar matemática que hay inmersa dentro de lo que es el cultivo de este producto y además es un elemento que nos va a permitir incluso generar, o que podría ser un punto de partida, para generar problemas de modelización. Por ejemplo, y tal vez Ariel baja, gracias. Por ejemplo, si se piensa en los procesos de polinización del melón, bueno, hay 2 tipos de tratamiento, está la polinización abierta, la polinización controlada, y entonces cada una de ellas tiene unas características y condiciones específicas, entonces podríamos perfectamente pensar en problemas de modelización que tengan que ver con este tipo de tratamientos para el cultivo del melón. Entonces, a partir de un signo cultural y de una manera o en este caso de una actividad productiva, pues podemos establecer ideas desde donde partir para la generación de un problema de modelización en un contexto que sea de interés. En este caso, por ejemplo, se pensaba para estudiantes de la región de nuestro país, de la región de Guanacaste, ¿verdad? En donde es el cultivo del melón, es
es un punto, digamos, clave en lo que es la producción y lo que es el trabajo de las familias y demás. Entonces, a partir del signo cultural, podemos identificar, como les decía, elementos para generar problemas de modelización. Y aquí también quisiera, bueno, dentro del Padlet, ustedes van a tener ahí a disposición un PPT que es de una colega nuestra que trabaja precisamente más a fondo con lo que refiere al signo cultural, y ellos recientemente pues dieron un taller que es sobre etnomodelización de signos culturales. Entonces identifican los signos culturales y a través del GeoGebra pues generan problemas para modelar. En el caso, tal vez bajamos a Ariel nada más para mostrar el caso específico que ellos plantean, por ejemplo, con la construcción de hornos de barro, pues generaron un problema básicamente para modelar, como ven, la estructura externa, ¿verdad? A través en este caso, de una función cuadrática y con el apoyo de GeoGebra para lograr una aproximación. Entonces, bueno, podríamos pensar en ejemplos de esta línea o más complejos que se pueden extraer desde un signo cultural. Entonces, bueno, ¿qué podría pasar por ejemplo, les decía, tejidos, estructuras, incluso mosaicos importantes, tal vez en construcciones emblemáticas de una región, entre otros, ¿verdad? Que pueden ser muchos, pero que lo importante es que efectivamente cuenten con esa representatividad y que además haya matemática involucrada. Por supuesto que la etnomatemática, digamos, parte de una matemática también émica que se genera dentro del grupo social, y ética que es desde una visión externa, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, digamos, no detallamos al respecto, sino más bien nuestro interés es que el signo cultural sea desde el punto de partida para la generación de problemas de modelización. Y en ese sentido, pues traemos acá una actividad a priori que les pediríamos que por favor, igual, en la parte de comentarios, nos incluyan al menos 3 signos que ustedes consideran son signos culturales de sus regiones. Aquí contamos con la participación, y ya lo habíamos visto en el chat, ¿verdad? De personas de Argentina, de Perú, de Colombia, también aquí de Costa Rica. Entonces, que nos hicieran el favor de colocar cada uno, como les decimos, al menos 3 signos culturales, o sea, 3 signos que ustedes consideren que son representativos de su región, del lugar donde viven, y que que pueden tener esas características para generar problemas de modelización. Entonces, aquí abrimos el espacio para que por favor nos compartan en el Padlet, pues precisamente esos signos que ustedes consideran son signos culturales de su región. La ha cambiado de... Perdón, ahí habría que abrir posición, ¿no? cada PPT un más, ¿no? O comentarios nomás. Ya está levantado. Gracias, sí. En la parte de comentarios, ahí digamos en el Padlet ustedes escriben. Ya, perfecto. Gracias. Gracias a usted, Liliana.
Igual no hay problema si lo que consideramos tal vez, o lo que se nos viene a la mente, tal vez no sea un signo cultural. Precisamente, pues parte de eso es lo que vamos a ir, o lo que estamos aquí construyendo. Entonces, por ejemplo, diríamos aquí en Costa Rica, en esa investigación, ¿qué signos culturales surgieron? Por ejemplo, la carreta típica, que de hecho en la presentación que se les compartió ahí a la par está como ejemplo. También hay unos mosaicos muy característicos en construcciones. Los tejidos son otros también que se han considerado signos culturales. Bueno, ya han comenzado a responder. Muy bien. En ese mismo sentido, por ejemplo, en los templos en Costa Rica, los templos católicos son muy representativos de cada región, y también, por ejemplo, se han trabajado proyectos a nivel de identificar en los templos católicos la geometría que está inmersa en su construcción. Ahora, también se han identificado, por ejemplo, se han trabajado proyectos a nivel de, por ejemplo, las plantaciones de banano, todo el proceso que va inmerso, ¿verdad? Entonces hay estudiantes trabajando en este tipo de proyectos, identificando la matemática que está inmersa en estas actividades y que puedan no ser objeto de modelización o que se puedan identificar situaciones que puedan ser modelables incluso para trabajar con estudiantes de secundaria. Son también otros ejemplos. Muy bien, vamos a ir leyendo los comentarios de signos culturales que algunos han querido compartir. Liliana nos dice tejidos artesanales en la zona andina del Perú. Claro, es una zona riquísima en el uso de la creación de diseños y uso de diseños incaicos. Muy bien. Los cultivos de caña de azúcar, las formas en que se cultivan. Ese también es uno de los signos culturales incluso de nuestro país. El cultivo del café, organización de diferentes ferias, momoda, flores, panela. El cultivo del café, de hecho, también es uno de los que están, hay varias investigaciones en torno a la modelización de esos procesos. La siembra de la caña de azúcar en la región de San Carlos, eso es aquí en Costa Rica. La recolección y siembra del café, las mascaradas, cultivos y huertas en ropas típicas, ¿sí? De hecho, también, bueno, aquí en el país hay una zona del país, una zona indígena que es característica por sus vestimentas y que sus vestimentas precisamente tienen mucha riqueza en lo que son patrones, ¿verdad? Patrones geométricos. México, en el estado de Oaxaca, los textiles en telares de pedal, la danza, la gastronomía, las construcciones, iglesias, pirámides, ruinas, las artesanías, correcto. Es de María Fernanda, solamente dicen Argentina, pero no puedo visualizar. No sé, María Fernanda, Karena, si nos querías comentar los signos culturales. Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que di Shift Enter pensando que podía escribir abajo. Ok. Pero lo modifiqué, tal vez se actualiza la página, pero yo lo que puse fue el fútbol en Argentina para para diagramar la ubicación de los jugadores de acuerdo a las estadísticas de cada uno, si sirve en defensa, en ataque. Eso a más de uno le va a gustar. Después puse también, como dijeron otros compañeros, lo de cosechar y sembrar. Acá en Argentina se hace mucho. Y estaba a proponer arquitectura. ¿Sí? Buenos Aires, que dicen que tiene que inspira tantos lugares. Ahí hay mucha arquitectura para analizar. Y después el famoso, no sé si sería, pero estaría bueno el famoso dulce de leche,
que competimos con Uruguay a ver de dónde es, ¿sí? Como para que estudien a ver cuál sería la mejor receta, los ingredientes, que hagan un poco de historia, a ver si es nuestro o es de Uruguay o es una mezcla, ¿sí? Lo que sí que es muy rico. No sé si lo conocen, Sí. pero es muy rico. Sí, 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 sí lo conocemos. De hecho, sí, en efecto, las recetas de cocina muy características y muy representativas de una región, en efecto, tienen su cuota como signo cultural. Gracias, María Fernanda. Bien, se habla de las esferas gracias. Se habla de las esferas precolombinas. Aquí en Costa Rica también son muy características, unas esferas de piedra y que en efecto son signos importantes en nuestra cultura. También nos dicen el cultivo de papa. Liliana nos dice que la confección de vestimentas para la festividad de Candelaria en la región Puno de Perú. De hecho, hay varias celebraciones que también son importantes y que pueden ser un punto de partida porque tienen matemática inmersa para poder tomar como referencia para modelización, en efecto, Liliana. La minería, la joyería, incluso, perdón, ahora que leí joyería, es interesante, por ejemplo, el grabado en anillos. Es un problema, por ejemplo, de modelización interesante, que si uno lo trabaja desde la joyería, es bastante peculiar, ¿verdad? En cuanto a cómo tiene que diagramarse el nombre en ese espacio, digamos, del anillo. Las sucesiones que existen en los diseños pintorescos de las carretas típicas costarricenses, correcto. En Costa Rica se puede identificar en Dota el cultivo del café, las esferas precolombinas que les hablaba, el cultivo de caña de azúcar en Mambiñas, el fútbol, bueno, hablaban, aquí secundaban la idea de María Fernanda, el trabajo informal, las tiendas locales y realidades sociales, mosaicos, tejidos de cultura guayú, tairona. Aquí tal vez Blanca, ¿nos podrías contar sobre la tairona, que yo en realidad desconozco, así que te agradecería si nos puedes comentar al respecto? Blanca. Sí, claro, buenas tardes Gracias. a todos Buenas y todas. La cultura tairona se desarrolla en Colombia, al norte de nuestro país, específicamente la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una cultura ancestral y tiene mucha relación con, bueno, ellos hacen unas mochilas eh, y en esas mochilas hacen diferentes simetrías, diferentes formas geométricas y la relacionan pues con el sol, con la luna, con la naturaleza. Eso es básicamente. Muchas gracias, Blanca. Perfecto, sí. La parte de tejidos es muy rica en posibilidades, digamos, de análisis geométricos, de simetrías y demás. Bueno, agradecemos la participación y los signos culturales que cada uno de ustedes pues, nos dejó a través de los comentarios. Ahí nos dicen las trenzas africanas, los tejidos estampados africanos, en Argentina la siembra y la cosecha de la soya. Muchas gracias. Todos estos signos, nuevamente, si encontramos, o sea, son signos que deben de tener dos elementos, ¿verdad? Ser representativos para la región y además visualizar su potencial matemático para ser analizado desde la modelización matemática. Entonces, nuevamente, y partiendo desde donde dijimos, un contexto motivador. Bueno, uno de los elementos que estamos utilizando es el signo cultural y el otro elemento que puede verse de manera similar es a través de la contextualización significativa. En este caso, pues, Albanese en 2017 manifestaba, ¿verdad?,
que hay situaciones o que una situación creada, que tal vez la podemos, y aquí nosotros la extendemos a lo que es la modelización matemática, es significativa cuando esa situación es consistente con el contexto real en el cual se circunscribe. Y los modelos matemáticos entran en práctica de la misma manera que en el grupo cultural. Para ello, un colega nuestro de la Universidad Nacional, pues Gilberto Chavarría, desarrolló en el 2018 una investigación donde él plantea dos preguntas que deberíamos de hacernos ante un problema para clasificarlo en términos de si es o no, o si posee o no una contextualización significativa. Y que nosotros pues la hemos querido adaptar también a lo que refiere a ese contexto motivador para un problema de modelización. Entonces, una de las preguntas que se plantea es: ¿la situación planteada se encuentra tal cual en la vida real? O sea, ¿es posible identificar esa situación tal cual en la vida real? O bien, si la situación que se pretende modelar matemáticamente refleja una situación que podría presentarse en la realidad. Entonces, si estas dos preguntas pueden ser contestadas a la luz del problema, entonces diríamos que el problema en efecto parte de una contextualización significativa. Y pues aquí en el estudio que Gilberto Chavarría desarrolló en el 2018, analizaron el plan de estudios, por ejemplo, nuestro a nivel de secundaria, de la educación media o la educación secundaria, y entonces en ese sentido, por ejemplo, planteaban este problema, que es un problema que ellos clasifican de contextualización significativa, pues parte de una situación que en efecto podría encontrarse en la vida real, que es la construcción de una rampa para personas con discapacidad que cumpla con una de nuestras leyes en cuanto a la accesibilidad, ¿verdad? Y en este sentido, pues el problema lo que planteaba era el ángulo adecuado para hacer estas rampas es de 15 grados, entonces que si la altura que se quiere alcanzar para realizar la rampa es de 1,3 m o 1,3 metros, pues a qué distancia se debe comenzar la rampa, qué longitud tendría. Entonces que este es un problema que plantean los planes de estudio y que a la luz de las preguntas que él hacía, sí es un problema que podemos encontrar en la vida real. A manera nuevamente de ejemplo. Y entonces acá, ahora lo que quisiéramos es ver precisamente a la luz de una situación que vamos ahora a ver un video, qué problemas o qué preguntas nos podríamos hacer que den inicio a problemas de modelización, o sea, a través de una situación que tenemos real, que hemos identificado. Entonces, ¿qué problemas o cómo podemos problematizar esa situación de manera que nos permita ir construyendo ese problema de modelización matemática? Ariel, si me haces el favor de... Gracias. Entonces, igual, en el Padlet, ese es un corto, dura 1 minuto. Vamos a ver el corto y a partir de este corto, lo que vamos a generar son qué preguntas podríamos hacernos relacionadas con el contexto que ahí se nos presenta, que nos podrían llevar a crear un problema de modelización. Entonces, vamos a visualizar este corto.
Bien, a partir de este corto, entonces quisiéramos acá que nos ayuden a crear preguntas relacionadas con el corto en términos de, bueno, 5 problemas relacionados con el tratamiento de la basura que podemos considerar que son susceptibles de modelizar matemáticamente. O sea, y bueno, tienen que ser 5 preguntas, puede ser una única pregunta, ¿verdad? Pero que nos compartan igual en comentarios qué preguntas nos podríamos hacer relacionadas con el tratamiento de la basura que podrían generar unos problemas de modelización. Igual que lo hicimos antes, a través del Padlet, que nos compartan, por ejemplo, a la luz de ese corto que acabamos de ver, o si alguno desea hacerlo, altavoz también, ¿verdad? Será bienvenido aquí para comentarnos qué preguntas pues, podrían surgir a las que podríamos establecerles un modelo matemático para su atención. Mientras responden a la pregunta, nada más para contextualizar, esta actividad, bueno, la tomamos de una investigación que se realizó por una investigadora argentina con estudiantes de preparatoria. El problema consistía, a partir de este corto, era toda una discusión con los estudiantes y toda una motivación con respecto al manejo de la basura, ¿verdad? Que es un problema en todos los países, en todas las regiones. Era una situación más grande, ¿verdad? Consistía como parte de un proyecto donde los estudiantes, a partir del video y a partir de la discusión que se hacía, tenían que escoger un problema sobre el manejo de la basura, un problema concreto, y buscar la información, buscar, por ejemplo, cuánta basura produce una persona por día, por semana, ¿verdad? Y a partir de ahí, escoger un problema, plantear la modelización de ese problema, buscar los datos y luego exponer el problema ante la clase. Entonces era parte de un proyecto más grande, era un proyecto de todo un curso, donde los estudiantes iban trabajando paso a paso este proyecto de modelización, ¿verdad? Que también requería propiamente investigación, requería profundizar en la problemática como tal, ¿verdad? Y que no era ajena al contexto en el que los estudiantes se estaban desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, algunos abordaban, por ejemplo, cuánta basura producía su núcleo familiar, ¿verdad? En una semana, en un mes, cómo se puede reciclar, cuáles eran los beneficios económicos de ese reciclaje, cuánto se disminuía este consumo de basura en una familia, después ampliarlo, ¿verdad? A la comunidad, al cantón, a la provincia. Entonces era un proyecto más grande que igual se puede trabajar. Es una de las ideas que se podrían trabajar, por ejemplo, con estudiantes a nivel de aula. Sí, por ejemplo, muchas gracias. ¿Cuánta basura o desechos de una familia en una semana son reciclables? ¿Cuánto plástico, vidrio consumen en su casa? ¿Se puede modificar? ¿Cuánto plástico es aprovechable cada vez que se recicla una botella de ese material? ¿Cuánto volumen de basura puede generarse en un año? ¿Y qué área en metros cuadrados de terreno podría requerir un municipio para almacenarlo? Pero esas son preguntas
que se pueden proponer a los estudiantes, ¿verdad? Para que se puedan modelar. Obviamente va a requerir mucha información, o va a requerir buscar información con respecto a estas preguntas específicas. Otras preguntas que están acá. ¿Cuánta basura se recolecta en un día en tu ciudad? ¿Cómo clasificar la basura? ¿Cómo optimizar las rutas de recolección de basura? ¿Qué porcentaje de basura es orgánica y cuántos metros cuadrados de compostaje se puede producir? Son tipos de preguntas que vean que son problemas, digamos que abiertos, que van a requerir por parte del estudiante investigar datos, investigar información para poder realizar una modelización. Muchas gracias por los comentarios. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas, ya lo comentábamos, que se pueden plantear al estudiante. Entonces, preguntas que se pueden derivar, ¿verdad? Para guiar a los estudiantes, incluso en un proceso de modelización: ¿cuánta basura produce, ¿verdad?, cada familia, dependiendo de sus integrantes, por semana y por año? ¿Cuánto de la basura que se produce en una familia se puede reciclar? Si un grupo familiar decide reciclar, ¿cuánto se reduce en un año la cantidad de basura producida? Si lo aplicamos a los habitantes de su cantón, ¿cuál sería el impacto en un año? ¿Cuánto plástico se reutilizaría si una familia, según el número de sus integrantes, reciclara todas las botellas que consumen en una semana? ¿Cuál sería el impacto en un periodo de 10 años? Y otra serie de preguntas que se pueden plantear para que el estudiante no únicamente se limite, ¿verdad?, muchas veces a realizar un procedimiento algorítmico únicamente, sino es investigar, profundizar en la problemática y poder modelizar y plantear algunas soluciones y poder tener una concientización, en este caso, con respecto al manejo de la basura y con respecto a la realidad que viven muchas de las familias. Otro aspecto, vamos a ver, luego de tener un contexto motivador desde el cual podemos partir, la idea es que también el problema que planteemos de modelización debería de permitir que el estudiante transite a través de las distintas fases de ese problema de modelización, desde lo que es la sistematización o la simplificación del problema, ¿verdad? Tengo el problema del mundo real, entonces, ¿cómo simplifico? ¿Qué datos requiero para ir simplificando ese problema y que esa simplificación me permita posteriormente un proceso de matematización, ¿verdad? De la generación del modelo matemático, y luego de tener el modelo matemático, pues su interpretación y retorno al mundo real para ver si realmente el modelo que generé está acorde y tiene resultados, bueno, no correctos, sino que puedan ser útiles para el problema planteado en el mundo real. En esa línea, pues entonces tomamos uno de los problemas de la basura, en este caso, gracias, en este caso básicamente en el manejo de desechos, cuánta basura desecha una familia, cuántas personas conforman una familia y cuánta basura desecha un adulto, cuánta basura desecha un niño. La cantidad de integrantes depende de la cantidad de basura, perdón, depende de la cantidad de integrantes de la familia, ¿verdad? O sea, esas, digamos que fueron preguntas que se le hicieron a uno de los estudiantes de nuestra carrera, y entonces para verificar que efectivamente, digamos, a partir de esas consultas se pueden ir generando, o el estudiante puede ir transitando a través de las distintas fases. Entonces, en este caso, pues aquí lo que planteamos es la resolución que el estudiante dio para ese problema. Entonces, él lo que utilizó fue dos variables, ¿verdad? Uno, la cantidad de basura que desecha una familia por cierto tiempo, y otra de las variables, pues la cantidad de integrantes de la familia. O sea, lo que hizo fue relacionar la cantidad de basura con la cantidad de integrantes de la familia.
y pues llegar a traducir eso en términos de que, bueno, si un adulto desecha N cantidad de basura, entonces, ¿cuánto desecha un niño? En este caso, pues el estudiante lo que hizo fue determinar que desecharía la mitad, o sea, esa fue una de las hipótesis utilizadas, que entonces desecharía la mitad, que, ¿verdad?, es parte de lo que habría que corroborar o que habría que ir problematizando. Y para llegar precisamente a que entonces la cantidad total de miembros de la familia, bueno, o básicamente si suponemos que el adulto desecha 5 kilos de basura, por ejemplo, a la semana, entonces un niño desecharía 2,5 kilos aproximadamente de basura, y a partir de ahí, entonces generó esta función en realidad para la cantidad de basura que desecha una familia con niños por semana, ¿verdad? Esa es una construcción que hizo un estudiante nuestro a partir de la pregunta que se le generó respecto a la cantidad de basura en una determinada familia. Y como pueden ver, bueno, la idea era que transitara en las distintas fases, ¿verdad?, hasta llegar a, bueno, la interpretación y bueno, y aquí en el último caso, gracias Ariel, baja un momentito, en cuanto a la validación, sube un momento Ariel, si me haces el favor, gracias. En cuanto a la validación, entonces básicamente lo que se dio era, bueno, si tenemos una familia de 3 adultos y 2 niños, vamos a determinar precisamente la cantidad de kilos de basura que produciría en una semana bajo los supuestos que el estudiante planteó. ¿Esto para qué? Bueno, además de un contexto motivador, la idea es que nuevamente el problema permita ese transitar en las distintas fases del problema. ¿Cuánta información debemos dar para el diseño de un problema de modelización? ¿O cuán abierto debe de ser el problema? Aquí ciertamente es necesario, y ahora lo vamos a ver más adelante, pues es necesario también la postura del profesor respecto a el camino o la estrategia de resolución que desee que sigan los estudiantes, ¿verdad? Sin embargo, la idea, tal cual nosotros la proponemos acá, es más de problemas abiertos que generen preguntas al estudiantado y que generen además o focos de investigación, o sea, desde dónde parto, qué información requiero para poder resolver adecuadamente el problema que se plantea. Y aquí, bueno, en este caso queremos compartir o queremos que como parte de este taller, pues traemos una propuesta de un problema y queremos que a partir de un contexto que nos va a compartir ahora Arieri, podamos hacer grupos de trabajo. Vamos a habilitar unas salas para que en grupo se discuta sobre los aspectos que o cuáles serían los datos a considerar para iniciar el proceso de modelización y cuál es la matemática que se vería inmersa dentro de este problema que hemos planteado y que hemos traído aquí para que lo podamos discutir y lo podamos analizar entre todos. Entonces, le doy la palabra aquí a Arieri para que les comparta el problema y el contexto sobre el que vamos a trabajar. Nada más que no, de momento no se visualiza bien. Arieri, ¿puedes? Bien, ok. Adelante. Bueno, primero, buenas tardes a todos. En este contexto, ¿verdad? Es la necesidad de realizar una producción con invernaderos y su relación con el ambiente tropical húmedo en Costa Rica, ¿verdad? Realmente
la principal idea de este problema fue como mostrar un poquito, ¿verdad?, a todos ustedes, ¿verdad?, que son de distintos países, algunas de las cosas que nos representan como país. Bueno, Costa Rica es mundialmente, ¿verdad?, reconocido por ser el hogar de la Guaria de Turrialba, y en específico tenemos un jardín que se llama el Jardín Lancaster, que cultiva más de la mitad de esas especies nativas en el país. Entonces, realmente es para generar, bueno, además de que la guaria morada en específico es un símbolo nacional en nuestro, ¿verdad?, muy reconocido en nuestro país. Luego, bueno, ya entrando en la parte, ¿verdad?, de lo que es el clima, ¿verdad?, en Costa Rica, ¿verdad?, porque lo que queremos ver es como esa relación entre el invernadero y el ambiente tropical de Costa Rica. Es que además de ser muy variable en general, ¿verdad?, en distintas regiones, es realmente muy favorecedor más que todo en la zona occidental de nuestro país, ya que lo que hace, bueno, más que todo es porque respeta mucho los periodos. Entonces, las personas los agricultores que cultivan bajo estas condiciones, ¿verdad?, realmente prefieren esas zonas por lo mismo, para evitar esos cambios significativos que se pueden dar, ya que tenemos estudios que aseguran que realmente esa diferencia no es tan significativa, entonces realmente es muy provechoso. En los invernaderos, ¿verdad?, también se les llaman lo que son ambientes protegidos, que realmente la función principal es tener un efecto paraguas para que la lluvia no lave los fertilizantes, no erosione el suelo, no lastime las hojitas de las plantas si fuera el caso que fuera, ¿verdad? También se produce en chile, cebolla, lechuga. Y después, ¿verdad?, además de que los protege, también ayuda a cortar esos ciclos vegetativos. Entonces, estamos hablando que la producción va a ser más rápida, ¿verdad?, y va a ser de mayor, sería como de mayor importancia, bueno, o de un mayor beneficio para la clase agricultora. Y además, ¿verdad?, de todos estos, ¿verdad?, esas características, también existen otros tipos, ¿verdad?, que serían las distintas estructuras de invernaderos, ¿verdad? Y tenemos como capillas, túneles, también tenemos lo que son, bueno, ahorita lo vamos a ver todos los tipos, ¿verdad? Pero para eso se ocupan distintos materiales. Entonces, la pregunta del millón es como, ¿qué debemos de considerar, verdad?, si queremos crear nuestro propio invernadero? Pero para primero que nosotros querer crear nuestro propio invernadero, primero deberíamos saber como cuáles son los tipos de invernaderos, saber cuáles son nuestras opciones, que realmente ahí es donde pretendemos que el estudiante, ¿verdad?, con distintas preguntas, él mismo deduzca, ¿verdad?, cuál sería el modelo a utilizar. Vamos a pasarnos de nuevo al Padlet. En este caso, ¿verdad?, tenemos que los tipos de invernaderos, ¿verdad?, tenemos los invernaderos vamos a clasificarlos primero en tres clases, que sería el de plástico, los que están hechos de malla y los de los de cristal. Ahora, tenemos estos que son de plano o tipo parral. Estos son y lo que es en raspa. Estos son a nivel ya industrial. Entonces, de una vez ahí vamos diciéndole al estudiante, ¿verdad?, como que si queremos hacer uno propio, como que ese no es una opción, ¿verdad? Luego, tenemos aquí los de doble capilla, que estos son hechos con lámina de policarbonato. Luego tenemos aquí los de estilo gótico, que tienen una estructura muy curiosa, ¿verdad?, por lo que pueden ver aquí arribita. Ahí es donde van unas máquinas que lo que hacen es que ayudan a que el ambiente que se encuentra afuera, las temperaturas que se encuentran afuera sean lo más
parecidas que las que están adentro, pero no, más bien no sofocar a las plantas, si podría decirse de alguna forma. Y luego tenemos que este es el asimétrico tropical, que también necesita de una máquina de ventilación. Sin embargo, esta lo que hace es que necesita la mitad de la máquina para la ventilación y la otra mitad sería como al natural. Y luego tenemos las del túnel, que serían como nuestra estructura más sencilla, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a ver, ¿verdad? Como que ya es como nuestro primer candidato, ¿verdad? Como tal. Luego tenemos los invernaderos de malla tipo sombra, que igual, esos son a nivel industrial totalmente. Y luego tenemos los de cristal, ¿verdad? Que serían estos tipo lo que son literalmente como si estuviera todo forrado como dentro de una cajita de vidrio. Vamos a volvernos al Padlet. En este caso, ¿verdad? Ya que vimos un contexto, vimos las diferentes características que tienen los tipos de invernaderos, ahora tenemos que tomar en cuenta, bueno, aquí les colocamos una nota, ¿verdad? Como para cositas de más que uno le debería como dar al estudiante, ¿verdad? Como para que él también vaya como regulando, ¿verdad? Como qué consideraciones debe tomar, ¿verdad? Para luego empezar como en esa parte de investigación. Entonces, realmente, ¿verdad? Si fuera que nosotros lo vamos a aplicar como profesores, la idea es como decirles que por qué usar la opción de túnel, que fue como nuestra única opción, así como la más bonita, y es porque observemos que los demás necesitan o máquinas o necesitan láminas de policarbonato, y los de túnel necesitan solamente arcos y mallas de plástico. Entonces realmente a costos bueno, si sacarlo, o sea, lo consideramos por costos, realmente nos sale como más económico, podría decirse de alguna forma. Entonces son esas consideraciones que esperamos que el estudiante razone y pueda él mismo considerar, ¿verdad? Cuando lo vaya a trabajar el ejercicio como tal. Luego, hemos hecho 2 preguntas aquí. Primero tenemos que si, dada una área determinada dispuesta para el invernadero, y si fueron seleccionados los materiales de metal de plástico y metal, ¿verdad? Metal nos referimos a la capa de plástico, ¿verdad? En la que vimos de la tipo túnel, ¿verdad? ¿Cuál de estas estructuras, 3 estructuras tipo parral, capilla o túnel, ¿verdad? ¿Cuál permitiría minimizar los costos? Entonces ahí es donde, ¿verdad? Pretendemos que el estudiante de una vez deduzca y lo considere y se vaya por el lado del túnel como tal. Y luego tenemos la pregunta 2, que en esas es en las que ustedes nos van a ayudar. ¿Cuál será el modelo matemático, ¿verdad?, que permita determinar el costo, ¿verdad?, dada determinada área, ¿verdad? ¿Y qué datos o información sería requerida? Entonces, esta es como la parte donde esperamos que aquí, donde ustedes nos van a ayudar. Ok, para eso lo vamos a hacer en grupos, para que puedan discutir algunas ideas, ¿verdad? De cómo se podría modelar el problema o qué aspectos deberíamos de considerar para modelar el problema. Por razones de tiempo, entonces tenía unos 10 minutos, para luego regresar a la sala principal y que algunos grupos nos puedan contar cuáles son las consideraciones que tomaron en cuenta para poder modelizar el problema. Entonces, vamos a iniciar las salas. Lo importante, digamos que con esta dinámica que quisimos generar alrededor de este problema, es que era un problema abierto, ¿verdad? Que tal vez, incluso para algunos decían, bueno, ¿qué es lo que se pide aquí realmente? En realidad el objetivo era un modelo que relacione el área, un área X determinada, ¿verdad?, en relación al costo que pueda tener un invernadero tipo túnel,
¿verdad? Esa era básicamente la actividad que se planteaba. Y entonces el objetivo es que, así como está el problema, es un problema completamente abierto. Y como profesores deberíamos de tener también rutas por las cuales el estudiante puede irse y a partir de esas rutas tener información o datos que le podemos brindar. Ejemplo, en el grupo que estuve, decían, bueno, obvio que hay que tener en cuenta el costo de los materiales para podérselos dar al estudiante, ¿verdad? Y que sepa, ¿verdad? Tienen que tener claro, bueno, cómo se hace la estructura, cómo es que se construye esa estructura. Además hablaban de que es importante incluso las condiciones del área, ¿verdad? No es lo mismo un área plana, un área inclinada en la que se vaya a poner el invernadero, pues tendrá entonces otras dificultades ahí. Es decir, nuevamente, es un problema abierto que podemos plantear con un objetivo específico. En este caso, el objetivo era una relación entre área y costo, pero esa relación área y costo también tiene otros datos que pueden ser involucrados en la resolución por la que se pueden ir los estudiantes, ¿verdad? Y entonces debemos de tener a priori rutas o estrategias de resolución en la que cada grupo de estudiantes pueda optar. Bien, ok. Entonces, un poco era vivir nosotros, ¿verdad? Lo que es en carne propia un poco precisamente las condiciones. Unos decían, bueno, es que no está claro cuál es el problema, bueno, se clarifica el problema, faltan datos, bueno, pero son los datos que deberíamos de tener a mano para ir brindándole al estudiante, porque conforme el estudiante haga preguntas en ese sentido, pues se van a ir atendiendo sus dudas o se les van a ir facilitando los datos para que puedan cada vez más refinar el modelo que van a tener posteriormente. Para ir cerrando, tal y como nos lo indicó, sí, esos son 20 minutos, don Luis. 10 minutos. Ok, muy bien. Para ir cerrando, quisiéramos nada más mostrarles también una idea que aquí trae Arieri respecto a, por ejemplo, cómo podríamos generar el invernadero sin tener que construirlo a escala normal, ¿verdad? Cómo plantearlo a través de una maqueta también en el aula. Entonces, Arieri... Ok, en esta parte, bueno, quisimos aquí agregarles una imagen primeramente de cómo es que se ve la construcción de un invernadero tipo túnel aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si gustan ustedes verlo, son como más o menos las fases de más o menos cómo se hace. Luego, aquí... El micrófono. Luego, aquí, ya les estoy haciendo spoiler en la última presentación, aquí la idea principal es que una vez que ese modelo el estudiante lo haya creado previamente, el estudiante puede decir, bueno, ahora, y tal vez como dijo la profe, no lo vamos a hacer a escala, sino como que vamos a hacerlo algo pequeñito donde él pueda armar. Entonces aquí se les ha puesto a su disposición, ¿verdad? Lo pueden descargar aquí, ¿verdad? Como una mini guía de cómo ir armando ese pequeño invernadero poquito a poco, paso con paso, con los posibles materiales que puedan utilizar y sobre todo, ¿verdad? Aquí se explica paso a paso cómo es que se debe armar cómo acomodar cada una de las piezas, ¿verdad? Una vez que el estudiante definió, ¿verdad? Cuánta cantidad por cuál sería la dimensión como tal. Y en este caso la dimensión del terreno sería una lámina de esterofoam. Entonces, como las láminas de esterofoam tienen distintas medidas, ¿verdad? Tal vez no todos los estudiantes se encuentren la misma medida. Entonces, pues, la idea es que el estudiante aquí diga, bueno, como me tocó uno de distinta medida, entonces voy a tener que modificar un poquitico ese
ese modelo. Entonces, la idea es que también el estudiante tenga autonomía cuando lo va a realizar, de que diga, yo creé este modelo y ahora yo lo voy a aplicar y yo voy a tomar esas consideraciones. Entonces, también se desarrolla mucho esa confianza en el estudiante que puede desarrollar en la clase. Entonces, bueno, a resumidas cuentas, este es como la última pincelada para ustedes con respecto a esto de invernaderos. Espero que les sea de mucho provecho. Gracias, Ariel. Y vamos a ver, haciendo un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy, la idea es que para llevar un problema de modelización, hemos de considerar primero qué es un problema de modelización, y aquí nos devolvemos a lo establecido al inicio, era en la actividad introductoria. Ahí les queda a ustedes, a partir de lo que se ha presentado, ¿verdad? Nosotros tenemos una concepción de lo que es para nosotros un problema de modelización, y a partir de ahí es que se construyeron las distintas actividades que se plantearon acá en este taller. Y pues ustedes pueden ahora devolverse en esa actividad introductoria y comparar relativamente, digamos, con lo que hemos trabajado, bueno, cuáles considerarían o no son problemas de modelización. Para nosotros, el problema de modelización parte ya hablábamos de un contexto motivador que tiene una matemática que puede ser objeto de modelización y que además satisface que en la resolución de ese problema podemos ir digamos, trabajando o identificando cada una de las fases del ciclo de modelización. Con esto entonces, pues, estaríamos nosotros finalizando de nuestra parte, agradecerles la presencia y pues la participación a esta actividad. Le devuelvo la palabra a don Luis. Muchísimas gracias, Yesenia. Creo que nos hemos dado una idea de qué es esa parte de la resolución y diseño de problemas de modelización matemática. Ustedes explicaban muy bien, citando algunos autores, que debe de partirse de una situación real y crear datos reales y con base a ellos pues pasar a la parte matemática para llegar a esa que tiene que ver con la modelización. Muy bien. Finalizo dándole las gracias siempre a Yesenia, a Ronnie, a Ariel por tan maravilloso taller y a cada uno de los participantes que nos sintonizaron de diferentes latitudes del mundo. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, excelente taller, muy bien.